Ramón. Gracias a todos los ponentes, lo hemos dicho. Hemos tenido unos ponentes de lujo. Y ahora es el turno de las preguntas. Las van a hacer ahora en estos momentos las que se hayan efectuado por el chat. Hay pocas preguntas. La verdad es que lo que hay son muchos comentarios de todos los que estaban mirando el... os voy a leer un poco y luego os hago las preguntas. Por ejemplo, hay muchos relacionados con el tema de sindicatos. Por ejemplo, si solo fueran cómplices en la privatización de las pensiones, que hay mucha complicidad entre el PSOE, comisiones y UGT. Cuando una de los intervinientes hablaba de ¿se atreverán los sindicatos a apoyar este tema de las pensiones privadas? Hay otro compañero que dijo que sin duda que se atreverán. Bueno, hay otro, supongo que miembro de COESPE, algún compañero de alguna plataforma que dice que por eso nunca admitimos en COESPE gente vinculada a cualquiera de esos sindicatos. Pues no, lógicamente sí estamos todos en sindicatos, en partidos, pero una cosa es eso y otra cosa es que de alguna manera gobiernen COESPE. COESPE no la gobierna nada más que los pensionistas que estamos ahí al pie del cañón. Hablan también que no solo son comisiones y UGT, hablan de LAB y de ELA, que en Euskadi hacen lo mismo. Y bueno, pues que lo que pretenden estos sindicatos, tanto los del País Vasco como comisiones y UGT, es implantar los planes de pensiones de empresa a nivel de convenios sectoriales que abarcan a todos los sectores y los negocios. Bueno, es un poco, todas van más o menos por ahí. Tristemente es lo que tenemos y habrá que luchar en las plazas contra ello. Y ahora voy un poco a las preguntas. Hay una pregunta que dice: ¿es cierto que una persona se puede borrar de las pensiones de empresa? Supongo que cuando estén implantadas, que si se pueden borrar supongo que darse de baja de las pensiones de empresa. No sé si os las doy todas y luego cada una que vaya anotando y contestando quien crea conveniente. Hay otra que dice: ¿qué pasa con regular la cotización a las máquinas, a la robótica, a la domótica, etcétera? Otra es: ¿podría la Seguridad Social crear un fondo de este tipo? Se supone como las pensiones privadas, ¿no? ¿Cómo veis lo de sacar el tema de la viudedad el tema de lo que es la seguridad social en su conjunto? Otro es: no se está diciendo nada de las pensiones mínimas y al parecer el Pacto de Toledo dice que se mantienen como ahora, pero nada dicen de los 1.084 euros. Y después hay otra que dice que hay sobre la reforma fiscal equitativa. Creo que por ahí son las preguntas que hay. Habría que abrir los micrófonos a los ponentes. Abrir los micrófonos a los ponentes, por favor. Yo creo que ya está, ¿no? Falta Sí. Nekane. Nekane lo tiene cerrado. Vale, ahora lo tenéis todos abiertos. Hoy a mí me gustaría, si me dieseis permiso, poner un vídeo, aunque solamente vais a oír el audio, dura muy poquito tiempo, y es una intervención de la gerente del Fondo Geroa, o sea, la máxima responsable de este fondo privado de empresa, que hizo en el Congreso de los Diputados. De hecho, es su imagen, que no es un trucaje de vídeo, su imagen está en el Congreso, explicando muy cortamente qué es el fondo de empresa, solamente para que veáis el desprecio
de estos hacia los trabajadores. Si me lo permitís, me gustaría ponerlo. ¿Puedo? Vale. Sí, sí, puedes. Ponlo en tu micro, que lo tenemos que oír a través de tu micro. No vamos a ver ninguna imagen, pero a través de tu micro lo oiremos. Yo creo que sí. Voy a darle a conectar. A ver. Nosotros gestionamos una entidad de empleo, no una entidad individual. Por lo tanto, no es un ahorro a largo plazo que utilizamos para la boda de un hijo, como muchas veces nos dicen que necesitan cobrarlo de una sola vez, el Audi que no han tenido nunca, que se quieren dar esa alegría para el cuerpo, ese viaje de su vida. No, es un modelo que se ha definido, que se constituyó, que se ha ido desarrollando con la idea de complementar única y exclusivamente. No somos la panacea, no podemos servir de la caja de Pandora para resolver todos los problemas de otra falta de ahorro, no, solo para complementar las pensiones, para tener la capacidad y el poder adquisitivo cuando ya no estás en activo, cuando eres pensionista. Entonces, los complementos, en nuestra también opinión, deben ser abonados en forma de renta. La sociedad, les puedo asegurar, que no sabe lo que es esto y entre otras cuestiones, es una especie de espejismo que es entendible. Cuando una persona, un trabajador, viene a nuestras oficinas y ve que tiene acumulado un patrimonio de 40.000 o como consecuencia de haber tenido una incapacidad, un patrimonio de 65.000 y le vamos a transformar ese patrimonio en 200 euros al mes, dicen, pero ¿me están timando ustedes? ¿Qué les pasa? Denme los 65.000 de golpe, ya me arreglaré yo. No tienen ninguna cultura financiera el 80% de nuestros trabajadores, pero sean de distintos niveles o cualificaciones. Es el espejismo de ver una cantidad de golpe importante que ellos no han sido capaces de ahorrar frente a una renta permanente. La opción no tiene duda. Si se les diera, preferirían siempre el capital, incluso si se les diera la opción de cobrar sus aportaciones a la seguridad social en forma de capital, lo harían también y luego ya vendría Paco con las rebajas a solicitar la ayuda pública. Bueno, pues esta es la intervención de esta señora. O sea, y aquí ligo con dos preguntas que creo que iban dirigidas a este bloque de intervención y es, ¿se pueden borrar los trabajadores de las cotizaciones de empresa? Bueno, pues como veis, la empresa lo único que, los fondos estos lo único que quieren es mantener el capital de forma permanente. De hecho, además, cuando calculan la renta, o sea que ya han cambiado, o sea, han modificado todos los estatutos de estos fondos de pensiones de empleo para dejar la posibilidad de recogerlo en renta meramente anecdótico, bueno, pues han cambiado para transformarlo en una renta permanente que la valoran hasta los 90 años. Claro, no es lo mismo que te cojan una esperanza de vida u otra para la cantidad que vas a tener que cobrar cada mes. Entonces, no dan a los trabajadores la opción de salirse. Cuando cotiza la empresa, que ya os he dicho que es una aportación, por ejemplo, el gobierno vasco era un 1% de la masa salarial. Este año lo ha subido al 1,5%. Cuando cotiza la empresa, pone como socios a todos sus empleados sujetos a convenio, porque luego hay que pensar en todas las contratas, toda la gente que está en empresas no sujetas a convenio. Estamos hablando de, es para empleados sujetos a convenio y aquí lo que están trabajando, ya que antes Miren ha citado la mochila austriaca, es extender esto a todas las empresas de Euskadi y se están planteando hacerlo por vía de obligatoriedad precisamente para que cuando un trabajador se vaya de una empresa, se lleve como su fondo, esto que los bancos nos dicen, si traes tus fondos de pensiones de otro banco, bueno, pues sería que lleve en esa mochila sus fondos de pensiones, de una empresa a otra. O sea, ni le darían la opción a recuperarlo ni a borrarse. Lo que sí existen en ciertos fondos, por ejemplo, como el de Itzarri del sector público vasco, es que si el trabajador voluntariamente no quiere poner aportaciones, no pone. O sea, las aportaciones se hacen exclusivamente por la empresa.
Y entonces es lo que os decía, que más de la mitad de los funcionarios públicos vascos no ponen cotizaciones. ¿Y quiénes ponen? Bueno, pues como antes se decía, los que tienen la base salarial topada y tienen salarios pues superiores a los máximos, de los que se está hablando antes, de los 3.000 y pico euros mensuales, que están interesados en poner, sobre todo por la desgravación fiscal. He visto antes en el chat que una persona escribía que es una falacia lo de la desgravación fiscal, puesto que estas personas cuando reciben la renta o el fondo de pensiones cotizan a Hacienda. Bueno, pues decir que la desgravación que se hace cuando estás en activo de ese límite hasta los 8.000 es tu tipo marginal de gravamen, no quiero usar palabras técnicas, pero es mucho más alto que el tipo marginal cuando estás en pasivo. Pero es que además el 40%, cuando se cobran renta, el 40% está exento. Entonces no se recibe todo. Y las diputaciones vascas, que son las que tienen la competencia fiscal, están haciendo lo que yo llamo fraude de ley. O sea, fijaros, si recibes en renta, que a determinados grupos especiales, o sea, que son ellos los de rentas más altas, les permiten hacerlo, si lo recibes en renta, puedes recibir hasta 300.000 euros con esa bonificación de que no paga el 40% de lo que recibes. O sea, 120.000 euros están exentos cuando recibes, pero se han hecho una normativa que digo que es fraude fiscal, que han sacado que se puede sacar por largo periodo de cotización antes de la jubilación 300.000 euros y luego sin gravarse en ese 40%, y después de la jubilación otros 300.000. O sea, que esas clases altas que sí que están acumulando patrimonios millonarios, porque hablamos de gente con unos salarios como los que vemos en consejos de administración o esos que nos siguen cuando se ha visto toda la corrupción, ¿no? Lo que ganaban en bancos, o sea, todo eso que se gana, hay gente que está acumulando patrimonios de más de 600.000 euros y le dan esa forma. Entonces ahí con el 40%, 240.000 euros han eludido totalmente la fiscalidad de después, además de la de antes. Entonces, no es una falacia lo de la desgravación fiscal. Y luego, otra persona que se ha leído ha preguntado, ¿podría la Seguridad Social crear un fondo de este tipo? A eso es a lo que lo he debido explicar mal antes porque no se me ha entendido bien. Eso es lo que llamábamos el segundo pilar. El segundo pilar, o sea, el primer pilar era que haya unas cotizaciones universales, o sea, para toda la población, y ahora es más necesaria que nunca articularlo porque mucha gente va a quedar excluida por muy largo plazo, igual definitivamente, del mercado laboral, en las situaciones en las que estamos, con la robótica, con todo ese panorama que se nos está planteando. Entonces se necesitaría ese primer pilar público fortísimo, y luego el segundo pilar puede ser de reparto, no tiene por qué ser de cotización individual. En algunos países europeos es mixto, capitalización, reparto, y ese es el segundo pilar, sería con cotizaciones de empresa y trabajadores, que es lo que conocemos aquí ahora mismo solo como el primero, porque tampoco tenemos el primero público y universal digno. Y entonces ese segundo pilar es el que del que estamos hablando, es que las empresas y los trabajadores puedan cotizar más de lo que manden los topes marcados en la sociedad, puedan hacer cotizaciones voluntarias para pues acercarse más a los salarios reales. O sea, que sí se podría meter, y esto es lo que decía, que incluía esa posibilidad la ley del 72, que nunca llegó a desarrollarse, pero está desarrollada y de forma obligatoria, os decía, en países como Holanda, como Dinamarca, como Francia, como Suiza, o sea, en muchos países europeos. Bueno, no sé si he aclarado. Gracias, Nekane. ¿Los demás ponentes quieren contestar, por favor? Bueno, Pediría que fueran cortitas las intervenciones porque... Una cuestión sobre... Bueno. Venga, miren. No, sigue Juan No, Miguel. una cosa sobre las mínimas, porque ayer me lo preguntaron los de 26, eso sin más, y no lo han dicho exactamente bien en lo que les dije. Es decir, la COESPE defiende, en primer lugar, el sistema de reparto. Y en segundo lugar, y es muy importante que las mínimas suban.
que suban el 60% de la Carta Social Europea, etcétera, en ese sentido. Eso lo tenemos todos claro. Pero es que además, al plantear que las no contributivas suban, lo que estamos haciendo es los mínimos que hay por problemas de cotización en las contributivas, se activa el mecanismo de complementos a mínimos. De manera que la fórmula clara de hoy día de avanzar es plantear que las pensiones no contributivas tienen que tener un aumento digno, tienen que tener suficiencia, dándole el contenido que suficiencia tiene en el artículo 50 de la Constitución. Es decir, y ese es el punto de batalla central, y además ahí toda la ciudadanía va a estar de acuerdo, porque una persona cualquiera con 400, 500 euros por ahí, que están las medias de eso es imposible. Yo hoy, es decir, ¿qué por ejemplo se ha dicho de esto en el Pacto de Toledo? Mirad, es indecente las personas que han escrito en el Pacto de Toledo, en la resolución del Pacto de Toledo de hoy, que no se pueden subir las mínimas mucho porque se desincentivaría la cotización. Hay que ser sinvergüenza para decir que a una persona que gana 400 o 500 euros no se le puede subir la pensión, no vaya a ser que se le quite las ganas de ir a trabajar. Es decir, es unir la miseria de sectores de la clase obrera, de los trabajadores y de la ciudadanía, a que es necesario mantenerlos esclavizados a una pensión mínima para que no vaya a ser que si sube dejen de trabajar y de someterse al yugo del patrón. O sea, eso es tremendo, es tremendo. ¿Qué tienen en la cabeza esa gente, el que ha escrito eso? Cuando hay soluciones, si hay fraude, pues vamos a contratar inspectores de trabajo, hacer oposiciones, que hay muchos economistas en paro, licenciados de Derecho en paro, ¿sabes? Han gustado oposiciones para quitarse fraude, pero no una el fraude a un eventual aumento de las cotizaciones, de las pensiones mínimas, que desincentivaría la voluntad de trabajar del trabajador. Yo creo que es mucho, antes lo decía Ramón, hay mucha ideología cutre, de ideología malsana, enemiga del trabajador, enemiga de lo que decía lo que ha dicho la chica esta que ha puesto en la voz que hemos oído de las Cortes, de la señora esa, que decía, ¿qué cultura financiera tiene la gente? Bueno, no. ¿Qué capacidad de engaño tiene los bancos? ¿Qué capacidad de engaño tiene el capital financiero? ¿Qué capacidad de mentira tiene? Yo no voy a contar anécdotas personales, pero ¿cuántos de la gente que parece que entendemos de cosas nos la ha intentado colar el tío cuando viene a vendernos cualquier rollo de un banco? Es decir, ese desprecio y acusar de incultura financiera a los trabajadores, ¿qué incultura de la otra tiene la persona que habla y está detrás de esto? Yo digo, lo de las mínimas es una batalla muy importante de la COESPE, de subirla a niveles mínimos, porque planteando lo de las mínimas no contributivas, arrastramos también y complementamos también a través de los salarios de mínimo las pensiones muy bajas, que en muchos casos hay por problemas de cotización o de vacío de cotización, existen en las contributivas. Nada más con relación a este tema. Gracias, Juan Miguel. Miren. Sí, bueno, lo primero que querría decir es que en el tema de las pensiones, como en la mayoría de los temas sociales, surgen tantísimas preguntas que es imposible que respondamos. Lo que yo diría es que hay mucho escrito y que la gente también tenemos que hacer el esfuerzo de leer un poco y de estudiar un poco. Nosotros no podemos responder a todas las preguntas que surgen, pero materiales hay muchos. Y entonces decir, bueno, hay que trabajar un poco el tema también. Ahora, volviendo a las preguntas.
Yo he leído en el informe del Pacto de Toledo que se puede uno desapuntar si no quiere participar de una pensión, de un plan de ahorro de empresa. Eso dice el informe, o me ha parecido a mí leerlo así. Ahora, una cosa es lo que dice ahí, otra cosa es lo que se aprobará, y en tercer lugar, la tercera cosa es que hay muchísimas presiones para que la gente no se dé de baja. Porque si a ti te dicen que esto puede ser en el futuro, en el pasado, a los funcionarios, por lo menos en donde yo trabajaba, sí nos plantearon que se iba a hacer un fondo de empresa y nos dijeron que si no queríamos, yo dije que no quería y me dijeron, bueno, que entonces se perdía el fondo. O sea, nada de que te devuelvan a ti, sino si tú renuncias a eso se pierde. Esto fue en el pasado. En el documento viene que se podrá, pero entonces habrá que ver qué tipo de garantías se ponen para que ese poder verdaderamente se convierta en algo que sea real. Este sería un punto que quisiera comentar. Si la Seguridad Social puede crear una empresa de capitalización, bueno, la Seguridad Social no necesita crear una empresa de capitalización, ya existe como un organismo de distribución de los ingresos para las pensiones. Lo que yo planteo muchas veces, aunque hoy no me ha dado tiempo a hacerlo, es decir, ¿por qué ese tipo de fondos que se crean entre empresa y trabajadores no pasan a la Seguridad Social en vez de a un fondo privado? O sea, lo que es escandaloso es que el Estado en sí mismo esté estimulando los fondos privados cuando podría perfectamente organizar una manera de que ese dinero pasase a las cotizaciones y pasase al patrimonio de la Seguridad Social. Es decir, si las empresas privadas pueden generar unos fondos de capitalización de esa manera, quizá no, seguro que se podrían pasar a la Seguridad Social en lugar de pasarlas a una empresa privada. Y ahí es también donde los sindicatos tienen también una importante responsabilidad. Pero además yo creo que no hace falta crear fondos de capitalización, simplemente que funcione bien el fondo de la Seguridad Social y en todo caso, si fuera necesario, que aumenten las cotizaciones. Porque otra cosa que a mí me hace mucha gracia es que dicen, no, las cotizaciones de los trabajadores no se pueden aumentar, pero usted tiene que hacer un fondo privado de pensiones. ¿Eso qué es? Es un fondo de aumento de cotización con muchas menos garantías. Y eso también hay que tener en cuenta. Después querría también, me salgo un poco del tema, pero esto es como las cerezas. Cuando empiezas con uno te enganchas. Y se ha hablado de la incultura financiera. Esa señora que seguramente querría saber el salario que tiene, ha hablado de la incultura financiera. Hay un elemento que está pasando que a mí me parece gravísimo y es que los bancos están entrando a saco en las escuelas de forma gratuita para explicar a los niños lo de la cultura financiera y están engañando a los padres de una manera escandalosa porque les hacen creer que eso les ayudará a entender. Sí, señor. Y resulta que están hablando, entre otras cosas, de crear fondos de pensiones y dando una cultura financiera absolutamente sesgada hacia el capital privado y el beneficio de los fondos financieros. Ya sé que es otra guerra, pero como tenemos tantas, pues aquí se empalman las cosas y una cosa me ha hecho pensar en la otra. Y la tenemos muy a mano porque eso está manejado por el Ministerio de Educación y por las comunidades autónomas. Bueno, hay muchas más cosas. Quería también reforzar lo que ha dicho Juan Miguel de cómo a los trabajadores se les plantea siempre como vagos, como corruptos, como calamidades, cuando realmente los que están diciendo esas cosas tendrían que avergonzarse de sí mismos. Pero es lo que hacen pensando que siempre los que somos trabajadores y los que somos pobres somos malos bichos y los otros son una maravilla de personas serias y responsables, como algunos consideran. Podría seguir hablando mucho rato, pero decir solamente que las pensiones mínimas también en el documento dice que subirán el doble del IPC, que el IPC podrá subir. Pero todo esto son propuestas, o sea que cualquiera sabe al final qué va a salir. Y muchas gracias por escucharnos tanto rato, porque es una audiencia de lo más agradecida. Bueno, solo para terminar, porque ya es muy tarde, ¿no? Veía aquí que alguien decía, hombre, es que si todos los partidos nos abandonan, no tenemos nada que hacer. Esto es falso.
Mirad, también nos decían que si la gente mayor no se conformaba con las reformas que nos habían impuesto en el 2011 y el 2013, no tenían nada que hacer porque eran gente mayor, que no se podía movilizar, que estaba impedida. Y durante estos años les hemos desmontado el chiringuito y les hemos obligado a dar marcha atrás. Yo estoy convencido de que si somos capaces de explicarle las cosas a la gente, vamos a conseguirlo. A veces de manera muy incierta. Ahora, mire, me explicaba el tema de la educación económica, ¿no? A veces nos da la sensación de que no podemos cambiar las cosas. Pero mira, con esto hay una anécdota porque nos llamó una empresa de estas de formación para oposiciones a la administración pública del ámbito financiero, a la marea pensionista aquí en Cataluña, que estaban dispuestos a contratar a la marea para que fuéramos a dar charlas a los chavales que estaban ahí haciendo cursos para hacer oposiciones, pero que por favor acabáramos con la campaña que estábamos haciendo con la marea groga, con la marea educativa, de oponernos a esos programas de educación financiera, porque muchos de los pensionistas bancarios, de la Caixa, etcétera, se les habían dado de baja cuando la marea pensionista empezó a explicar que eso era un intento de manipular a las gentes y de generar una cultura de la competencia entre los chicos de formación profesional o los chicos de los institutos, que era donde iba dirigido. Desmontamos con nuestra argumentación el chiringuito. Ellos tenían todo, el dinero, las estructuras, los convenios con la Generalitat, y en cambio esa lucha callada que no sale en la televisión, que parece que no exista, es capaz de cambiar las cosas. Estoy convencido de que lo tenemos difícil, sin duda, pero que hemos conseguido parar la contrarreforma. Ahora son ellos los que están a la defensiva, y que vamos a recuperar un sistema público de pensiones si seguimos luchando, como por cierto lo han conseguido las compañeras y compañeros de Chile este fin de semana, dándole la vuelta a la tortilla también, que parecía imposible, y con un gobierno de derechas en el poder. Podemos hacerlo, no perdamos la confianza en nosotros mismos, y muchas gracias por la paciencia que todo el mundo ha tenido en esta larga intervención por vía telemática. Bueno, muchas gracias a todos, a los ponentes principalmente, han estado magníficos, y como siempre digo yo, la lucha es el único camino, ni un paso atrás. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches.